Nosotros nos encontramos en este momento con el doctor Roberto Cabrera. Él es abogado constitucionalista. Doctor Cabrera, ¿cómo está? Acerca de las declaraciones del premier Aníbal Vázquez, las del día de hoy, indica sobre la nueva constitución y dice que ni el presidente ni los ministros redactarán una línea. Pero lo estábamos conversando hace un ratito con nuestro invitado Elmer Barrio de Mendoza, y que al contrario, ¿no? Es decir, ellos tienen que dar también su iniciativa, pues, ¿no? Su propuesta, porque si no, ¿qué sería? Pero usted es el que tiene la palabra. Díganos, ¿qué le parece? Muy bien. En efecto, la redacción de una nueva constitución, llegado el caso, ¿no? Cuando se dé en algún momento, que dicho sea de paso, no pienso que este sea el más adecuado, requerirá de una convocatoria masiva de todos, de todas y todos, ¿no? Sobre todo una deuda pendiente con minorías y con comunidades ancestrales, ¿no? Incluso preexistentes al Estado peruano, que nunca han participado y que nunca han podido plasmar su cosmovisión en una carta política y por lo tanto no comprometerse con la idea de un Estado y con la idea de república, ¿no? O materializar la idea de república. Y esto genera como consecuencia directa la posibilidad de redactar una nueva constitución, ¿no? Bajo esos parámetros y con esos consensos, en la que participe tanto las ideologías más progresistas como también las más conservadoras, pero que todos se sientan representados y que imperen las mejores ideas. Eso es lo que se debe formular al momento de redactar una nueva carta política en cualquier estado, y sean las que puedan ser plasmadas en un documento tan simbólico como es una constitución, pero también tan de aplicación inmediata como lo es una constitución. Y esto implica que ni el presidente, ni tampoco los ministros, es decir, nadie del Ejecutivo, ni tampoco nadie del Legislativo participe en esa redacción, porque para ello se necesita de convencionales, se necesita de constituyentes, pero constituyentes que se aproximen a la realidad, es decir, constituyentes que hagan un trabajo de campo, un trabajo que esté directamente enfocado en conocer la realidad. El grave error que se ha cometido en nuestro país, y en muchos países también, es de creer que en un escritorio se puede identificar los grandes problemas que tenemos como comunidad, como población, como elemento gravitante del Estado. Eso ha traído consigo una serie de bemoles y también una serie de inconvenientes que esperemos que se solucionen. Pero ya hablando o entrando en materia en lo que respecta a esta iniciativa legislativa propuesta por el Ejecutivo para aumentar un artículo de la Constitución, es decir, incrementar un artículo, porque tenemos 206 artículos en la vigente, incrementar el artículo 207, pues a mí en lo particular me parece bastante complicado de que se apruebe, porque bien sabemos que esto tendría que pasar por la Comisión de Constitución y Reglamento, y la Comisión de Constitución y Reglamento no lo va a dejar pasar. O sea, no hay que tener una bola de cristal para darnos cuenta de eso. Por otro lado, se establece en la iniciativa de reforma para una asamblea constituyente, es un 0.3%. Solamente el año pasado tuvimos cerca de 25 millones y un poquito más de miembros como población electoral. El 0.3% serían 75.000, 80.000 votos nada más. 75.000, 80.000 votos es toda la población ayacuchana que votó a favor del presidente.
No me parece que esos números guarden relación con una legitimidad considerable de la población al momento de decidir si es que se debe convocar a un referéndum. Me parece que los números deberían ser mucho más amplios, mucho más altos. Eso Claro. por un lado desde un punto de vista técnico, ¿no? Doctor Cabrera, sobre todo en lo que usted está manifestando, es que no es el momento, ¿no? Ya hemos visto a la bancada de APP que manifiesta acerca de este proyecto que, bueno, que ha durado tan poco, en menos de 8 meses o 8 meses, ya están, ya creo que estamos entrando al noveno mes. Pero en fin, no llegamos del año, van 4 gabinetes, la inestabilidad, el alza de los precios, lo que hemos visto en el tema de la gasolina, aún no baja, el pan no baja, es decir, el ama de casa, los niños, se ven duramente afectados, ¿no?, por la situación, y todavía porque la pandemia no ha culminado en su totalidad, o sea, no hemos vencido al COVID, la COVID continúa, estamos en pandemia. Entonces, cambiar la Constitución en este contexto Ahora no. quizás no sea no es lo más idóneo, ¿no? No es. ¿Cómo ve usted, sí, efectivamente, bueno, cómo ve bueno, qué es lo que dice Susel Paredes, ¿no? Dice, no entiendo tanta histeria para una consulta. Lógico, va a tener un costo muy grande adicional si se va a hacer esa consulta en estas elecciones municipales y regionales. Va a tener un costo, lógicamente, no tan solo en la papelería, sino en la publicidad, y etcétera, etcétera. Horas, hombre, cuando en este momento la población todavía quiere salir y avanzar, porque hasta ahora estamos estancados. Está bien, el poder legislativo tiene la función de justamente debatir, como dicen, ¿no? Ver, en fin, está justamente para hablar, conversar, ver, dialogar, etcétera. Pero en este contexto tampoco vemos que se avance con muchas cosas como son las investigaciones. ¿Usted qué le parece, por ejemplo, dicho sea de paso, el papel del Parlamento o del Congreso? Muchos de los que han participado, digamos, se han sentido disconformes. Yo he conversado en ese programa con algunos de la comisión y dicen, no, que todo se ha llevado conforme al, digamos, a ley, ¿no? Conforme a lo que debería de ser. Pero, ¿usted cuál es su punto de vista? ¿Era el momento para elegir a estos miembros del La TC? elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, sí, de hecho, de que el Congreso tiene la legitimidad para poder elegirlos, pero como poderosamente y creo que es una muestra de poca seriedad. Un miembro de la comisión califica o calificó a un entrevistado, a un aspirante, señalando que, así literal, aunque parezca mentira, señalando que por haber realizado estudios en el extranjero, específicamente un doctorado fuera del país, el candidato no tenía solvencia legal. Disminuía su solvencia legal por haber estudiado un posgrado fuera del país. Si ese ha sido el nivel argumentativo, si ese ha sido el nivel de justificación en cuanto a la puntuación, de colocar a algunos más o algunos menos, a pesar de que con respecto a algunos habían sí cuestionamientos relacionados no a solvencia, digamos, legal, como se dice, sino a solvencia moral, a mí me parece muy, muy cuestionable. Aparte de ello, Cuando si se tiene partimos que, del hecho de justamente, claro, cuando lo que se tiene, doctor, es justamente que ver cuál es el currículum que tiene, porque estamos hablando de uno de los más altos cargos del Tribunal Constitucional. O sea, estamos hablando digamos, de un trabajador, quizás, ¿no? Debe de serlo. Estamos hablando de los que van a impartir justicia máxima en el TC, en el tema constitucional. Exacto. Entonces es lógico, y si, bueno, si tienen estudios en el extranjero, bienvenido sea, ¿no? O sea,
bien por por ellos, supuesto. con su esfuerzo, Yo no habrán entiendo cuál hecho sería el argumento en contra ahí, ¿no? Yo no entiendo, la verdad, ese ninguno. nivel de Al contrario, justificación. a No hay favor. Ninguno. Muchas, eso es lo Por que, supuesto que sí. esto es son puntos a favor que puedan tener que han estudiado un posgrado, más aún un doctorado en el extranjero. Pero en fin, a veces no se entiende. Ha habido una comisión, según lo que me decía uno de nuestros entrevistados, en fin, acá, miembro de la comisión, no, Mercedes, lo que pasa es que ha habido un consenso y hemos sido de varias bancadas y nadie se queja. Está bien, pues, pero para elegir y evaluar un currículum y sobre todo evaluar, hacerle las entrevistas a estos candidatos, que hablamos de candidatos que bien también lo detallamos con otro entrevistado constitucionalista que decían, Mercedes, hay gente que quisiera dejar sus oficinas, pero por servir a su patria. Y nos parece muy bien, ¿no? Porque tienen un excelente currículum, les va muy bien en la vida privada, pero bueno, un peldaño más puede ser el TC, pero no es ni siquiera por el sueldo, porque les va tan bien que el sueldo más ganan No en la vida, en justificaría. la actividad Ujú, privada ujú. que ganarían en el TC, ¿no? Sin desmerecer los 40 y tantos mil que creo que ganan, ¿no? En fin, pero bueno, la cosa es que en conclusión, ¿usted cree que termine esta elección? Es decir, ¿tendremos estos miembros ya? ¿En qué etapa está? Bueno, ya se remitió el informe al Pleno. El Pleno tendrá que fijar fecha para el día en que, o perdón, la Junta de Portavoces tendrá que coordinar, perdón, la fecha para que se establezca el día de la votación. Hay 6 candidatos que han obtenido más de 30 puntos, que es lo que señala el reglamento para que pasen justamente a este estadio. Y de los 6 magistrados, 4 tienen maestría en constitucional, 2 no la tienen. Y de los 4, bueno, ya hay algunos cuestionamientos relacionados a ámbitos de naturaleza ética. Yo en lo particular no creo que se alcancen los votos. Y si se alcanza, se alcanzarán tal vez de 1 o 2. No creo que sean más. Si fuese más, tampoco creo que sea positivo. Yo pienso que esto va a concluir en una nueva convocatoria de elección, pero con todo el ruido político que hay ahora mismo, pues no sabemos en qué irá a terminar esto, ¿no? Pero que se puede elegir a 1 o a 2 y estos pueden recomponer el marco fundamentativo en las futuras decisiones del Tribunal Constitucional, y tal vez esto es lo que se quiera por algunos sectores o bancadas del Parlamento. Así que a mí sí me parece peligroso de que continuemos con un sistema de elección que repose solamente en el Parlamento, a pesar de que el Parlamento representa en teoría a la población, pero ha quedado demostrado, al menos en los últimos intentos de elección para magistrados, que existe motivaciones que no necesariamente son coincidentes con el bien común, y sobre todo con contar con un sistema de justicia constitucional coherente y que permita sobre todo dar o generar un espacio de mayor realización a nivel de la protección de derechos fundamentales y de salvaguardar la supremacía constitucional. Y esto es un compromiso y un deber que tiene el Estado y que deberían tener las instituciones, pero no existe un nivel de conciencia constitucional, un nivel de concientización también por parte de la ciudadanía, y me parece que esto va a traer consecuencias no muy positivas y más bien va a generar de por sí un grave problema futuro. Y esperemos de que el congresista que tenga que votar ahora, o todos los congresistas que tienen que votar, pues asuman esa responsabilidad con la mayor seriedad debido a los graves cuestionamientos que existen con respecto a la comisión. Doctor Cabrera, es que muchos intereses se mueven, lamentablemente. Es decir, Es cierto. siempre, todos estos puestos es porque están ya direccionados. Eso es la verdad. O sea, les mortifique, les fastidie. Al contrario, debería ser el mejor momento de elegir a los mejores que se han capacitado, a los mejores que tienen discernimiento y sobre todo ética y moral, porque lógicamente no tan solo ética y valores, no tan solo podemos estar hablando de que tengan amplios conocimientos, sino que también tengan una vida intachable, ¿no? O sea, eso también va de la mano. Hemos visto a tanta gente que también son unas lumbreras y tienen tantas perlas en su vida, entonces todo tiene que tener coherencia, pues, ¿no? Porque para que tú ocupes tan alto lugar tienes que tener un rumbo bueno en la vida.
Doctor, le agradecemos mucho la participación en el programa, como siempre comprometiéndolo para conversar en una próxima oportunidad sobre estos temas tan importantes del derecho constitucional. Claro que sí, doctora. Muchas gracias y que tenga buenas noches. Hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. Gracias.